En el recuerdo de una batalla pasada, Rebecca está junto a Rayuka, con expresión sombría mientras se enfrentan a un enjambre de monstruosas criaturas parecidas a hormigas. Se vuelve hacia él y le pregunta si está listo. Debajo de ellos, el ojo brillante de una de las bestias se fija en su presa. Él confirma su determinación. Con Rebecca tensando su arco a su lado, Rayuka se prepara para lanzarse a la refriega, declarando, vamos. Pero ese recuerdo contrasta duramente con su realidad actual. Ahora, con un grupo diferente, Rayuka observa cómo una criatura con forma de conejo con cuernos se mueve a una velocidad increíble. El líder del grupo, Adolf, le grita a su maga, Jin, que use su magia, pero ella responde que no puede, ya que la bestia se mueve demasiado rápido para apuntarle. Frustrado por el punto muerto, Adolf agarra violentamente a Rayuka por la camisa. Lo empuja hacia adelante, ordenándole al aterrorizado joven que haga su trabajo como el chico de los debuffs y burlándose de él para que se convierta en un hombre de una vez. Mientras Rayuka es arrojado al suelo, Adolf pasa a su lado, partiendo al conejo con cuernos con su enorme espada. Desde la barrera, Jin elogia la fiabilidad de Adolf. Adolf llama despectivamente a Rayuka pesqueñín y le dice que haga su trabajo, como es natural. Una vez eliminada la amenaza inmediata, Adolf explica en voz alta su cruel táctica. Se burla diciendo que incluso un friki de los debuffs como Rayuka, que no puede moverse bien por una maldición, puede ser útil como cebo. Añade que ser un saco de boxeo le sienta bien a alguien que ni siquiera puede blandir una espada. Rayuka aprieta el puño, soportando la humillación. Adolf continúa su asalto verbal, comentando cómo están dejando que un tipo maldito juegue al héroe. Luego le ordena a Rayuka que se deprisa y recoja los suministros. De espaldas, Rayuka afirma en voz baja que ya va. Se acerca a los suministros que descansan en el precario borde de un acantilado, pero cuando va a cogerlos, el suelo se desmorona bajo sus pies. Los demás gritan que se retiren mientras Rayuka mira hacia atrás horrorizado. Adolf le lanza una última amenaza: si abandona los suministros, no se lo perdonará. Mientras empieza a caer, Rayuka solo puede acusar recibo de la orden. El suelo cede por completo. Rayuka se precipita al oscuro abismo, con la mano extendida en un gesto inútil mientras su equipo se desparrama a su alrededor. Muy abajo, bajo la lluvia torrencial, una sola mano yace inmóvil sobre el suelo rocoso. Su cuerpo yace destrozado en el fondo del abismo, rodeado por los restos de su mochila. La lluvia cae sobre su rostro manchado de tierra mientras la vida parece desvanecerse, pero entonces, el intrincado patrón en su mano izquierda comienza a brillar débilmente mientras sus dedos se contraen. Despierta, con la visión borrosa, y ve una figura de pie en el agua frente a él. La confunde con una estatua de la diosa y, con una leve sonrisa, expresa su alegría por poder verla una última vez. La figura que confundió con una estatua comienza a moverse, su pie calzado con sandalias avanzando por el agua. Una voz resuena en la caverna, preguntándose en voz alta cuántos siglos han pasado. Su mano se posa suavemente sobre la de él, cubriendo la marca brillante. Declara que ha estado esperando este momento. Se arrodilla a su lado en el agua poco profunda, con una expresión serena en su rostro mientras sostiene su mano, su cuerpo aún inmóvil e insensible. Mientras tanto, unos días después en una taberna del gremio, la tensa conversación entre Adolf y Rebecca se intensifica. Rebecca golpea un aviso de defunción de Rayuka sobre la mesa, exigiendo a Adolf que le explique qué está pasando. Él responde con fastidio que el inútil de Rayuka fue arrastrado por un deslizamiento de tierra y murió, preguntando si ya está satisfecha. Rebecca lo mira fijamente, con los ojos muy abiertos por la conmoción y la incredulidad. Con una voz baja y temblorosa, pregunta si de verdad lo dejaron morir. Su incredulidad se convierte en furia. Comienza a gritar el nombre de Rayuka, pero Adolf la interrumpe, quejándose de que, como Rayuka fue arrastrado con los suministros, el grupo terminó con una gran pérdida. Rola interviene, riendo y llamando a Rayuka patético por no poder luchar y aún así llamarse a sí mismo un aventurero. La confrontación se desvanece, reemplazada por un recuerdo del pasado de Rayuka. Está solo, una pequeña figura observando cómo su pueblo natal arde hasta los cimientos. Estaba desesperado, habiendo perdido todo lo que tenía. Este recuerdo revela su motivación principal. Un Rayuka más joven, sonriente y decidido, se esforzó por convertirse en aventurero. Creía que si se convertía en un aventurero de alto nivel, podría descubrir la verdadera naturaleza de la maldición que destruyó su aldea, asegurándose de que nadie más sufriera como él. En el gremio de aventureros, la voz de Adolf resonaba con desprecio. Declaró que el miembro caído del grupo murió simplemente porque era débil, diciéndole a una angustiada Rebecca que dejara de quejarse. Mientras avanzaba hacia ella, Rebecca le respondió, llamándolo un simple cazador y advirtiéndole que no le hablara así a los verdaderos aventureros. Su agresivo avance fue detenido abruptamente. Una mano se interpuso, agarrando firmemente su muñeca. Era Rayuka, quien le dijo con calma a Rebecca que ya todo estaba bien, para su total asombro. Él se giró para mirarla de frente. Rebecca, todavía incrédula, le preguntó si de verdad era él. Con un suave suspiro, ella confesó que se imaginaba que él creería que ella estaba bien. Rayuka simplemente confirmó su identidad y se disculpó por haberla preocupado. Su mirada recorrió entonces a los antiguos miembros de su grupo, mientras una sombría comprensión se dibujaba en su rostro. Sosteniendo lo que parecía ser su registro de aventurero, concluyó en voz baja que, en lo que a ellos respectaba, ya estaba muerto. Los miró directamente, con voz firme, mientras exponía el hecho, ellos fueron quienes lo echaron del grupo. Adolf, con el rostro desencajado por la sorpresa y la furia, solo pudo exigir saber qué pasaba con su actitud. Ignorando el exabrupto, extendió una pesada mochila.
con el puño cerrado, declaró que ya no era su mula de carga y les dijo que la llevaran ellos mismos. El mensaje era claro, su tiempo de servirles había terminado. Adolf, con el rostro desfigurado por la rabia, le grita insultos a Rayuka, llamándolo fenómeno maldito y don nadie. Sin inmutarse, Rayuka se vuelve tranquilamente hacia Rebecca y sugiere que se marchen, alejándose mientras Adolf hierve de rabia a sus espaldas. Mientras camina, su mirada se posa en su propio brazo. Una oleada de incredulidad lo inunda al ver que la intrincada marca de la maldición que una vez manchó su piel ha desaparecido por completo. Se da cuenta de repente de que un milagro capaz de romper maldiciones realmente existe. El breve y decisivo momento del enfrentamiento destella en su memoria, un movimiento rápido, un agarre firme en el brazo de Adolf y el contundente impacto al estrellar al hombre más grande de cara contra una mesa cercana. La repentina violencia había sumido el salón del gremio en el caos. La empleada del gremio, ajustándose las gafas, grita por encima del alboroto, exigiendo saber la causa de la conmoción mientras los demás aventureros observan las consecuencias. Su mirada se posa sobre la figura inconsciente de Adolf en el suelo. Pide una explicación, y un espectador informa que Adolf había iniciado otra pelea, esta vez contra los miembros del grupo de Rayuka. Mientras Jin no atiende, Adolf comienza a despertar, murmurando sobre cómo pudo haber perdido. Su confusión se convierte rápidamente en pura rabia por la humillación y jura en silencio vengarse de Rayuka, que ya está saliendo del gremio con Rebecca. Afuera, Rayuka camina adelante, perdido en sus pensamientos, hasta que la voz de Rebecca lo llama. Se da vuelta y la ve apresurándose para alcanzarlo. Ella llega a su lado, con una expresión de pura emoción. Le dice con entusiasmo que la forma en que derribó a Adolf fue increíble y le pregunta qué tipo de entrenamiento ha estado haciendo, ya que nunca lo había visto pelear así. Él explica que no fue entrenamiento. Ha sido liberado de la restricción sobre su fuerza, y ahora su cuerpo se mueve tal como él quiere. Lo dice claramente, su maldición ha desaparecido. Rebecca solo puede mirarlo, completamente estupefacta. Él continúa, revelando el origen de la maldición. Hace 4 años, una terrible aflicción aniquiló a la mitad de su aldea. Se convirtió en aventurero para entenderla, pero terminó siendo maldecido él mismo. La aflicción debilitó su cuerpo tan severamente que ni siquiera podía blandir una espada correctamente, obligándolo a esforzarse solo para mantenerse a la par desde entonces. Aprieta el puño, con una confianza recién descubierta en sus ojos. Le asegura a Rebecca que ahora por fin puede luchar de verdad. Aún preocupada, ella le pregunta si eso significa que ya no tendrá que ser utilizado como cebo ni saldrá gravemente herido. Él le explica que conoció a alguien que le quitó la maldición. Al oír esto, el rostro de Rebecca se ilumina con una amplia sonrisa de alivio, y le dice a Rayuka lo increíblemente feliz que está por él. Su expresión se vuelve sincera mientras le da las gracias, admitiendo que este día solo fue posible porque ella siempre permaneció a su lado. Rebecca se queda desconcertada por su gratitud tan directa, tartamudeando y sonrojándose en respuesta. Ella logra recomponerse, afirmando que simplemente está aliviada. Viendo su oportunidad, él le pregunta si tiene algo de tiempo libre ahora mismo, y ella confirma que sí. Entonces la invita a conocer a la persona que lo salvó. Rebecca entra en pánico de inmediato, protestando que no puede ir ahora mismo porque su pelo y su ropa están hechos un desastre por su reciente cacería. Él desestima sus preocupaciones con una sonrisa amable, diciéndole que se ve tan hermosa como siempre. El inesperado cumplido la deja atónita y sonrojada. Para tranquilizarla aún más, añade que la persona que van a ver entiende tanto a cazadores como a aventureros. Ella acepta con vacilación, diciendo que si él lo dice, entonces está contenta de ir. Mientras empiezan a caminar, Rebecca pregunta si su destino está cerca. Él confirma que sí, pero añade crípticamente que el lugar es un poco complicado. Se detiene de repente y le pide la mano. Confundida, ella cuestiona su petición, pero él simplemente toma la mano de ella con firmeza. En el momento en que lo hace, la guía por una esquina hacia un callejón estrecho. Un brillante destello de luz brota de sus manos unidas, haciendo que Rebecca grite de sorpresa y se cubra los ojos. Se protegió los ojos del destello cegador. Cuando la luz amainó, la voz de Rayuka le dijo con suavidad que ya podía mirar. Con vacilación, Rebecca bajó la mano y abrió los ojos a un lugar que no era el oscuro callejón en el que acababan de estar, sino un espacio luminoso y verde. Ante ella se encontraba una mujer etérea de largo cabello suelto y una corona de laurel sobre su cabeza. Con una sonrisa serena, la mujer les dio la bienvenida a su santuario divino. La diosa saludó formalmente a Rebecca, expresando su placer por conocer a la encantadora joven. Rayuka, gesticulando hacia el ser divino, la presentó como Lady Selemis, la diosa de la paz. La revelación golpeó a Rebecca con toda su fuerza, solo pudo balbucear asombrada, dándose cuenta de que estaba en presencia de una diosa real. Aún conmocionada, se preguntó por qué una diosa estaría parada justo frente a ella. Lady Selemis reconoció que era natural sorprenderse, ya que es muy raro que los mortales conozcan a un dios. Sin embargo, explicó, la razón de este encuentro era simple, Rayuka la había traído. La diosa entonces comenzó a revelar su verdadera naturaleza. Él permaneció allí con una tranquila confianza, su papel ahora claro. Él era el agente de la diosa. Y así, comienza la historia de un muchacho bendecido con un poder milagroso. Lucas se para frente a Rebecca, ahora revelado en su nuevo papel, un emisario de Dios. Rebecca lo mira, asombrada. Confiesa que siempre había pensado que las historias de los emisarios eran solo cuentos de hadas, y le resulta difícil de creer. La diosa, Lady Saramis, aclara que los emisarios siempre han existido a lo largo de la historia.
Sin embargo, para evitar conflictos innecesarios, la mayoría de ellos han mantenido sus identidades ocultas al mundo. Ella profundiza, explicando que hay 10 dioses en este mundo, incluyéndose a sí misma. Cada dios forma un contrato con una única persona elegida, a quien se le otorgan habilidades especiales para cumplir su misión como emisario de ese dios. Al oír esto, Rebecca se vuelve hacia Luca con preocupación, preguntando si de verdad estaba bien compartir un secreto tan especial con ella. Lady Saronis responde por él, afirmando que fue su sugerencia, ya que supo desde su primer encuentro que él era apto para ser su emisario. Aunque los emisarios de Dios son seres extraordinarios, no son inmunes a las cargas de su posición, aún pueden ser superados por la soledad y el agotamiento emocional. La expresión de Lady Saronis se vuelve seria al revelar que no todos los dioses y sus emisarios tienen relaciones amistosas. Identifica al dios de la destrucción como su enemigo particular, un ser cruel que juega constantemente con los corazones humanos. Es por esta razón, explica ella, que animó a Luca a confiar en la persona en la que más confía. En el futuro, necesitará a alguien que lo entienda a él y a su carga. Luca le confirma a Rebecca que fue idea de Lady Saronis, pero añade que él también quería decírselo, para asegurarse de que ella se sintiera cómoda con la verdad. Su mirada se desvía hacia abajo mientras confiesa la verdadera profundidad de su confianza. Relata haber perdido a su familia y su pueblo natal, pero haber logrado sobrevivir sin perderse a sí mismo. La mira, con la voz llena de gratitud, y dice, eso es gracias a ti, Rebecca. Un recuerdo emerge, un pequeño y desamparado Luca, acurrucado solo, mientras una joven Rebecca le ofrece pan, insistiendo en que debe comer para sentirse mejor. Miró a Rebecca con expresión seria y le explicó que había una cosa más que Lady Saronis le había dicho. Esta última información era un mensaje directo para ella. Como emisario de un dios, él poseía el poder de curar la enfermedad de su madre. Rebecca se quedó boquiabierta, con los ojos muy abiertos por la incredulidad ante la repentina esperanza. Él simplemente asintió, confirmando la veracidad de las palabras de la diosa. Tomándole la mano con delicadeza, habló con tranquila resolución, el recuerdo de la pasada amabilidad de ella claro en su mente. Le dijo que quería ayudarla, que esta vez, él sería quien cargara con su carga. Mientras Rebecca procesaba sus palabras, la voz de Lady Saronis resonó a su alrededor. La diosa explicó que ella y sus emisarios podían comunicarse a cualquier distancia a través del reino divino. Luego le dio a Luca su primera misión oficial, ayudar a la que debía proteger. Él aceptó sin dudarlo. Con su misión aceptada, un destello de luz los devolvió al mundo físico. Luca señaló que el reino divino solo permite salir por el mismo lugar por el que se entró. De vuelta en su aldea, cruzaron un familiar puente de piedra. Rebecca le preguntó si se había estado alimentando bien, comentando que había pasado un tiempo. Él admitió que había estado ocupado con misiones. Su tranquilo paseo se vio interrumpido de repente cuando una pequeña figura corrió hacia ellos. Era Katie, la hermana menor de Rebecca, que la llamaba a gritos, presa del pánico. Recuperando el aliento, la aterrorizada niña gritó que su madre se había desplomado y no despertaba. El rostro de Rebecca se llenó de pavor mientras intentaba calmar a su hermana. Entró bruscamente por la puerta de su casa y encontró a su madre inmóvil en el suelo. Corriendo a su lado, Rebecca le suplicó que resistiera mientras Luca y Katie observaban desde la puerta. Ella se queda paralizada por la conmoción, pero Luca toma el control de inmediato. Se vuelve hacia su hermana menor, Katie, y le indica con calma que vaya a buscar al casero de al lado y traiga a un médico. Comprendiendo la urgencia, Katie asiente y sale corriendo por la puerta. Mientras la niña corre en busca de ayuda, él vuelve su atención a Rebecca, que sigue llamando a su madre presa del pánico. La sujeta firmemente por los hombros, obligándola a mirarlo y sacándola de su estado de terror. La tranquiliza con una sonrisa amable, prometiéndole que su madre estará bien. Luego le pide ayuda para llevar a la mujer a su cama, queriendo terminar antes de que Katie regrese con los demás. Rebecca asiente en silencio. Después de acostar a su madre, Rebecca observa cómo Luca se para junto a la mujer inconsciente. Él le pide que resista un poco más mientras una luz suave comienza a emanar de su mano. Se arma de valor, decidido a llevarlo a cabo. Sus ojos se entrecierran con concentración. Siente el poder divino acumulándose en su interior, haciendo que las intrincadas runas de su antebrazo izquierdo palpiten y brillen con una luz intensa y pulsante. Con una oleada de poder, desata toda la energía. Una brillante columna de luz brota de sus manos, envolviendo por completo a la mujer postrada en la cama mientras Rebecca observa en un silencio atónito. Un tiempo después, el médico que llamaron examina a su paciente, que ahora descansa en paz. La arropa y comenta a Rebecca y a Katie que a veces simplemente ocurren cosas extrañas, incapaz de ofrecer una explicación médica para su repentina recuperación. Se dirige al pequeño grupo, que ahora incluye a una vecina preocupada, y da su diagnóstico final. El estado de la mujer se ha estabilizado significativamente y espera que despierte pronto. Al oír la noticia, una aliviada Katie llama a su hermana. Mientras el médico se marcha, la vecina pone una mano reconfortante en el hombro de Rebecca. Expresa su alegría por la buena noticia, sugiriendo con una sonrisa llorosa que los dioses debieron de haberlas estado cuidando. Luca, sin embargo, está de vuelta en el reino divino, donde Lady Saronis le revela la verdad. La enfermedad era una maldición, una de las desgracias esparcidas por el dios de la destrucción. Explica que incluso una maldición débil puede ser fatal y que no pueden ignorar esta amenaza. Mientras comienza a pedirle ayuda una vez más, la voz de Rebecca lo llama desde el mundo físico, captando su atención. Lo detienen bruscamente cuando se da la vuelta para irse. Rebecca se ha apresurado a agarrarle del brazo. Alarmado por su temblor y su respiración agitada, le pregunta de inmediato si le ha pasado algo a su madre. Rebecca niega con la cabeza, aclarando que su madre está bien.
Le explica que él estaba a punto de marcharse sin decir una palabra, y ella se sintió obligada a detenerlo para poder decir lo que necesitaba correctamente. Con lágrimas en los ojos y una mano en el pecho, Rebecca mira a Luca, su voz llena de sincera emoción mientras le da las gracias. Él la observa, con la mirada intensa e inquebrantable. Mientras Rebecca se despide alegremente, prometiendo verlo al día siguiente, Luca dirige su atención a la etérea figura a su lado. Se dirige a Lady Saramis, quien responde, lista para escuchar. Aprieta el puño, lleno de un nuevo propósito. Para ayudar a gente como Rebecca, le pregunta a la diosa qué debe hacer primero. Lady Saramis lo mira con aprobación, diciéndole que se alegra de haberlo elegido. La diosa le detalla su misión inicial. Primero, debe subir su rango de aventurero para reunir información. Luego, debe trasladar la estatua de ella a un lugar seguro, con cuidado de que ni el dios de la destrucción ni ninguna otra deidad hostil descubra sus acciones. Ella añade un último y crucial consejo, por encima de todo, debe disfrutar de la aventura. Bajo el cielo nocturno, Luca asiente en silencio a sus palabras, comprendiendo su camino a seguir. Al día siguiente, Luca se dirige al gremio de aventureros. En el mostrador, la empleada del gremio lo mira con escepticismo a través de sus gafas, preguntándole si de verdad va a aceptar una misión en solitario. Él lo confirma con un simple y seguro sí. Entrega su formulario de retiro del grupo junto con la solicitud de la misión. La mujer le advierte que si falla repetidamente, su licencia será revocada y, por falta de cualificaciones, se le prohibirá volver a solicitarla durante 6 meses. Los beneficios de tener una licencia de aventurero son significativos, sirve como garantía de identidad, exime de los peajes de viaje entre ciudades y asegura precios de mercado justos por los materiales de monstruos que se vendan. Camina por el pueblo, reflexionando que todavía no se ha ganado la buena voluntad de nadie. Cerca de allí, una joven llamada Emily, a quien había ayudado, se estremece ligeramente y comenta sobre el frío. Al pasar, Emily le da las gracias, confirmando que ya está completamente bien gracias a su intervención y la de la diosa. Rebecca se acerca entonces, preguntándole si va a salir a una misión. Luca confirma que va al bosque a por algo que necesita, y Rebecca, sonriendo, sugiere que vayan juntos. Emily los anima con entusiasmo. El objetivo de su misión es cazar al menos 5 conejos cornudos, monstruos pequeños y ágiles conocidos por sus afilados cuernos y su sorprendentemente buen sabor. Luca recuerda el consejo de la diosa. Ella le había sugerido que si quería encargarse de todos los conejos a la vez, debería intentar usar magia. Recuerda la explicación de ella de que su contrato le otorgaba conocimiento mágico. Decidiendo intentarlo, le pide a Rebecca que esté atenta a cualquier conejo que pueda esquivar su hechizo. Entonces se concentra, formando un signo con su mano y recitando el hechizo, bola de fuego. Una inmensa explosión de fuego y fuerza brota de sus manos, envolviendo toda la madriguera de conejos. La explosión es tan potente que resuena en las montañas cercanas. Atónito por el resultado, Lucas solo puede contemplar la devastación. La diosa le explica que su magia divina se amplifica a través de su contrato y que su maná se regenera constantemente, haciendo que su poder sea efectivamente ilimitado, potencialmente docenas de veces más fuerte de lo normal. Se disculpa por no haberle advertido, admitiendo que han pasado siglos desde su último recipiente. Mientras él tiembla por la revelación, los agudos oídos de Rebecca captan un susurro en el bosque cercano. Advierte urgentemente a Luca de que alguien se acerca y que no pueden permitirse montar una escena. Haciendo caso a su advertencia, se alejan corriendo del claro justo cuando llegan Adolf y Jean. Adolf comenta que no hay nada allí, pero Jean señala hacia el lugar de la enorme explosión. Los dos se acercan al lugar de la explosión. Adolf se arrodilla al borde del enorme cráter humeante, con el suelo agrietado y calcinado. Mira con incredulidad, preguntándose en voz alta si un dragón habría pasado por allí para causar tal destrucción. Él y Jean continúan su búsqueda, convencidos de que quienquiera que haya causado la destrucción podría seguir cerca. Desde la cobertura de un arbusto cercano, Luca los observa, con una gota de sudor en la frente, esperando que finalmente se hayan ido. Él y Rebecca encuentran un momento de respiro en un campo de flores, ahora que están a salvo. Ella estalla en carcajadas, encontrando su elección de una simple rama como arma completamente extraña. Bromeando, le pregunta qué planeaba hacer con ella, cuestionando si es una especie de recipiente divino. Luca explica a la defensiva que fue lo primero que pudo agarrar, lo que solo la hace reír más fuerte, llamándolo raro. Mientras se pone de pie, Rebecca continúa con sus burlas, haciendo señas al recipiente novato para que se ponga en marcha. Desde atrás, Luca protesta, diciéndole que deje de burlarse de él mientras se preparan para irse. Luca demuestra sus nuevas habilidades, recolectando sin esfuerzo frutas de Luca, azules y del tamaño de un puño, con una combinación de hechizos de cuchilla de viento y esfera de agua. Le explica a una curiosa Rebecca que puede almacenarlas en el reino divino, un espacio donde su frescura permanece inalterada. Rebecca expresa su deseo de reunir tantas como sea posible para la medicina de su madre, maravillándose de lo conveniente que es la magia, aunque lamenta que no puedan llevar muchas de vuelta. Sus ojos se abren con emoción al darse cuenta de la implicación total de su poder. Ser un sirviente divino es asombroso, exclama, porque significa que pueden cazar muchos monstruos sin preocuparse de que la carne se eche a perder o de tener que lidiar con el peso. Luca simplemente confirma su apreciación. Mientras continúan por el bosque, Rebecca le advierte que, aunque los jabalíes salvajes suelen viajar solos, se sienten atraídos por la fruta de Luca, por lo que deben tener cuidado. Justo en ese momento, un fuerte bufido resuena cerca, haciendo que ambos se queden helados de alarma. Un enorme jabalí salvaje emerge del follaje. La criatura es un monstruo formidable, conocido por sus ataques de embestida, su cráneo duro y sus poderosos colmillos.
A pesar de su fuerte olor, su carne se considera un manjar. La bestia adopta inmediatamente una postura de combate. Rebecca se pregunta en voz alta por qué está tan enfadada, y Luca concluye sombríamente que se han topado con ella por accidente. Se prepara para lanzar un hechizo de bola de fuego, decidiendo que no tienen más remedio que luchar. Pero entonces se queda helado, con los ojos muy abiertos al ver algo en el hocico del jabalí, un niño pequeño. Al darse cuenta de que no pueden atacar, grita que deben ayudar al niño. Mientras Jin le advierte que espere, él se disculpa con Rebecca, declarando que deben correr por ahora. En un borrón de movimiento, levanta tanto a Rebecca como a Jin, saltando hacia atrás justo cuando el jabalí carga a través del espacio que ocupaban momentos antes. Tras aterrizar a salvo, pregunta si ambas están bien. Rebecca, aún procesando el repentino movimiento, confirma que están bien y pregunta qué acaba de pasar. Dirige su atención de nuevo hacia el jabalí, señalando al niño pequeño en su hocico y afirmando que necesitan salvarlo. Volviéndose hacia un grupo de pequeños espíritus redondos cercanos, les pide ayuda. Con su aparente acuerdo, decide intentarlo. Rápidamente traza un plan. Sabe que los jabalíes salvajes tienen cuerpos increíblemente resistentes, lo que hace que una muerte instantánea con su cuchillo sea casi imposible. Con el niño posicionado directamente frente a la bestia, su única opción es dejarla inconsciente golpeando su costado con un fuerte impacto. Se vuelve hacia sus compañeras, indicándoles que esperen allí mientras él va a derribar al jabalí. Rebecca protesta de inmediato, preguntando si tiene la intención de ir solo. Él aparta suavemente la mano de ella, con expresión firme, afirmando que no puede permitir que ella se vea envuelta en esto. Él comienza a dirigirse a Rebecca, pero ella lo interrumpe antes de que pueda terminar. Aún parcialmente de espaldas, le recuerda su promesa de ayudar, insistiendo en que no puede quedarse de brazos cruzados sin hacer nada mientras él enfrenta el peligro solo. Ella se gira para encararlo, con una expresión decidida mientras lo señala directamente, declarando que sus habilidades de caza superan las de él. Al ver su resolución, él acepta su propuesta y sugiere que trabajen juntos en esto. Mientras trazan su plan, el jabalí salvaje patea el suelo con su pezuña, preparándose para embestir. Mientras un jabalí masivo carga, Luca lo guía mientras Rebecca le da instrucciones a gritos. Le explica que las bestias tienen una visión amplia y son ágiles, por lo que para esquivar eficazmente, debe pasar por encima de él. Haciendo caso a su consejo, salta alto en el aire, dando una voltereta sobre el lomo de la criatura. La estrategia de Rebecca es sólida. Cuando los jabalíes pierden de vista a su objetivo de repente, sus movimientos se ralentizan, creando la oportunidad perfecta para atacar. Al aterrizar, Luca desata un hechizo, gritando, «¡Carámbano!». Un enorme fragmento de hielo se estrella contra el flanco del jabalí, haciéndolo tambalearse. Exclama que el plan funcionó a la perfección. Con la bestia aturdida, Rebecca tensa su arco, con una concentración absoluta. Pretende terminar la pelea con un único y decisivo golpe. Su flecha da en el blanco, golpeando al jabalí con un brillante destello de energía que lo hace estrellarse contra el suelo. El gran jabalí yace derrotado entre los restos destrozados del hechizo de hielo. Mientras Rebecca observa, una misteriosa mujer de pelo oscuro aparece junto a Luca, preguntándole si su opinión sobre ella ha cambiado. Rebecca solo puede mirar, asombrada. Luca, sin embargo, ignora a la recién llegada y corre hacia Rebecca, con el rostro radiante de admiración. Declara que es increíble, explicando que los grandes jabalíes tienen músculos del cuello increíblemente duros, y aún así ella acertó en el punto vital detrás de la oreja con una precisión milimétrica. Insiste en que no solo la está halagando, proclamando que es la mejor arquera que ha visto en su vida. Rebecca, sorprendida por el sincero elogio, pregunta en voz baja si de verdad lo cree. Un ligero rubor tiñe sus mejillas mientras balbucea su agradecimiento. Su reacción se ve interrumpida cuando Luca recuerda de repente a la pequeña criatura en la nariz del jabalí. Se da la vuelta mientras ésta emite un chillido de dolor, disculpándose por haberla olvidado y prometiendo liberarla. Sosteniendo a la criatura viscosa, Luca expresa su alivio de que esté bien. La mujer de pelo oscuro, a quien se dirige como Lady Saromas, pregunta qué es. Él explica que su presencia en la nariz del jabalí fue la causa de su furia. Lady Seremise identifica a la criatura como un camaleón de espejismo, un tipo muy raro de lagarto ilusionista. Sostenía a la pequeña criatura, recordando lo que se sabía de su especie. Aunque de naturaleza dócil, poseían una habilidad especial que había provocado su caza excesiva. Su poder era tan codiciado que incluso se explotaba para actos criminales. Mientras intentaba limpiarla, pidiéndole que se quedara quieta, la criatura comenzó a retorcerse y a esforzarse en sus manos. Gritó su nuevo nombre, Jin, justo cuando la criatura exhaló de repente una enorme y resplandeciente nube de polvo brillante. La nube reluciente avanzó, envolviendo por completo un arbusto cercano en su etérea niebla. Sorprendida por la repentina exhibición, Rebecca le preguntó si estaba bien. Luca respondió que sí, aunque su expresión insinuaba un desconcierto más profundo. Un misterioso anciano aparece de repente ante Lady Saromas, sosteniendo con calma a la pequeña criatura, Jin. Sorprendida, ella exige saber quién es. El hombre explica que la habilidad de la criatura es cambiar la apariencia de cualquiera que sea alcanzado por el humo que exhala, y que la nueva forma depende de la propia criatura. Preocupada, Lady Saromas pregunta si Luca está bien. Él la tranquiliza, afirmando que la diosa dice que no hay problema. Aclara que la transformación es simplemente un humo ilusorio y que una vez que el efecto desaparezca, el objetivo volverá a la normalidad. Al oír que es seguro, la tensión de Lady Saromas se alivia. Tras su explicación, el anciano sopla suavemente hacia Jin, haciendo que la criatura libere una bocanada de humo.
El humo se desplaza, envolviendo a Luca transformado justo cuando Lady Saromas anuncia su regreso, observando cómo él comienza a volver a su forma original. Vuelve a ser el mismo, con aspecto desconcertado mientras Jin trepa a su hombro. Lady Serenice se ríe, señalando que parece que la criatura le ha tomado cariño, una observación que a Luca le parece desconcertante. Un fuerte gruñido retumba de repente desde Jin, y Luca se da cuenta de golpe de que la criatura simplemente tenía hambre. Con una cálida sonrisa, sugiere que todos deberían comer. Lady Serenice está de acuerdo, añadiendo que como el pequeño también tiene hambre, es una buena idea. Más tarde, acampan. Mientras Luca descuartiza la carne de su casa, Lady Saromas se acerca a la hoguera, habiendo recolectado con éxito las hierbas silvestres que él le pidió. Él le agradece su ayuda. Luego comienza a preparar la comida, explicando sus métodos. Los cortes de jabalí grande que no comerán ahora se guardarán en el reino divino. Marina la carne en el jugo de una fruta ruca y, mientras se remoja, hacen brochetas con ramas de árboles. Finalmente, sazona la carne con hierba ipla, una hierba silvestre ligeramente salada, antes de ensartarla en las brochetas. Mientras las brochetas se asan lentamente sobre el fuego, Jin observa desde una distancia segura, babeando de anticipación. Por fin, las brochetas de jabalí grande a la parrilla están listas. La visión de la carne perfectamente cocinada hace que a Lady Saromas se le haga la boca agua. Él presenta la comida terminada, animándola a empezar. Lady Saromas no pierde el tiempo y ya está dando un gran bocado a una brocheta mientras se acomodan para disfrutar de la cena. Saboreó la brocheta de jabalí a la parrilla, con una expresión de pura satisfacción en su rostro tras la gratificante comida. Mientras tanto, de vuelta en el gremio de aventureros, prevalecía un ambiente diferente. La empleada del gremio emitió un veredicto severo, con los ojos fijos en el informe que tenía delante. Anunció que su misión había sido un fracaso. Continuó, enumerando sus fallos directamente a Adolf. No solo no había alcanzado el número requerido de conejos cornudos, sino que también había permitido que el gran jabalí escapara. Para empeorar las cosas, añadió, el jabalí había entrado en el campo de un ciudadano durante la batalla, causando daños significativos. Su mandíbula se tensó ante la reprimenda, su mano se cerró en un puño mientras murmuraba sobre la audacia de la mujer. Sin inmutarse, ella le advirtió que si pretendía seguir siendo un aventurero, debería elegir su próxima solicitud con mucho más cuidado. Mientras él permanecía allí echando humo, Rebecca se acercó al mostrador y le preguntó a la empleada si Adolf había renunciado. La empleada la corrigió, explicando que no era Adolf, sino Luca quien había presentado un aviso de retirada de su grupo. La noticia de la partida de Luca desató una onda de furia en Adolf. Una imagen intensa y sombría de su rabia llenó su mente mientras pensaba en cómo Luca se atrevía a menospreciarlo. Mientras el odio se acercaba, el propio Luca permanecía ajeno, sonriendo pacíficamente. Pero el juramento interno de Adolf era claro y violento, haría pedazos a Luca. Mientras camina por la calle del mercado del pueblo, Katie llama a su hermana mayor, que va un poco más adelante. Su pregunta directa, ¿te gusta Luca, verdad?, hace que Rebecca se sonroje profundamente, con el rostro contraído por la vergüenza. Ella continúa con sus burlas, insistiendo en que Rebecca es linda y tiene una oportunidad real con él, preguntándole por qué no ha confesado aún sus sentimientos. Rebecca, completamente abochornada, balbucea que no es así en absoluto. Katie le pinta un cuadro vívido a su hermana, advirtiéndole que si se demora, Luca podría encontrar a otra chica en otro pueblo. La idea hace que Rebecca se quede boquiabierta, sorprendida de donde aprendió su hermana pequeña a hablar así. Tratando de desviar el tema, Rebecca intenta comprar verduras a un vendedor ambulante, pero Katie ignora la distracción. Le ofrece una solución práctica. Una vez que Rebecca se convierta en aventurera, ella y Luca podrían simplemente formar un equipo juntos. Las palabras de su hermana hacen que los pensamientos de Rebecca divaguen. Recuerda un momento tranquilo con Luca, donde le suplicó que no hiciera nada imprudente. Le sigue una sombría conclusión: un día, Luca se irá de este pueblo. La idea de convertirse en aventurera hace que se oprima el pecho. En otro lugar, desde las profundas sombras de un callejón, Adolf y Jin observan con atención. En otra parte de la ciudad, una sacerdotisa predica a una congregación, asegurándoles que los dioses siempre salvarán a los puros de corazón. Desde el umbral de una puerta, un anciano encapuchado observa a Luca y Jin alejarse juntos. Sostiene a la pequeña criatura, Jin, en sus brazos, diciéndole en voz baja que se porte bien. Luego dirige su mirada hacia el interior, hacia una gran estatua. La reconoce como aquella de la que habló Lady Saromas, confirmando que la Iglesia de la Paz la venera. El hombre expresa su alivio de que este pueblo tenga un templo de la paz, señalando que la estatua es una réplica perfecta. Se detuvo ante la estatua de la diosa, contemplando un plan. Reflexionó que si las intercambiaban, nadie se daría cuenta fácilmente, y comentó que, aunque las estatuas modeladas a su semejanza no eran raras, era la primera vez que veía una tan detallada. Dentro del templo, un obispo corpulento se puso ansioso, preguntándose si todavía quedaba alguien. Decidió que tendrían que proceder con sus propios planes por la noche. Cerca de allí, la figura disfrazada resolvió mantener su apariencia de anciano, aliviado de que su transformación se mantuviera. Su presencia fue detectada. El obispo lo llamó, pidiéndole al hombre encapuchado que esperara. Acercándose a él, el obispo se disculpó por haberse quedado, explicando que la magnífica estatua lo había cautivado. Luego observó más de cerca a la figura encapuchada, con una expresión de entendimiento mientras comenzaba a preguntar quién era realmente. En cuanto la capucha se movió lo suficiente para revelar el rostro de Luca, la sospecha del obispo se convirtió en certeza.
Lo señaló con el dedo, alzando la voz en tono acusador, exigiendo saber si Luca era uno de los vasallos de la señora Serenice. Luca pareció genuinamente confundido por el arrebato, afirmando que no entendía. El obispo, sin embargo, no se inmutó y gritó que podía ver a través del disfraz sin importar cómo Luca intentara ocultarlo. Encorvado, Luca suplicó que el hombre simplemente lo escuchara. Un hombre corpulento con vestiduras ornamentadas se presenta como Evo, un obispo de la Iglesia de la Paz que venera a la dama Selemis. Se dirige a una figura encapuchada, afirmando que puede sentir un poder divino desbordándose de él y que sabe que es un vasallo. El obispo explica que su propio antepasado fue un vasallo de la diosa y, habiendo escuchado las historias, desea ponerse a su servicio. La figura encapuchada se pregunta en silencio cómo es posible tal coincidencia. Al sentir la duda de la figura, Evo comprende su vacilación. Rápidamente le pide que espere, insistiendo en que tiene pruebas de lo que dice, y se aleja a toda prisa para recuperarlas. Regresa momentos después, presentando una gran espada negra ornamentada. El obispo explica que esta es la espada ancestral que su familia ha guardado durante generaciones. La diosa Selemis reconoce el arma. La figura encapuchada declara que la espada es prueba más que suficiente y que deben confiar en el hombre. La diosa está de acuerdo, comprendiendo ahora que debe ser el descendiente de aquel escudo. Con su confianza asegurada, el obispo Evo suspira aliviado mientras la pequeña criatura en el hombro de la figura gorjea. Entonces se baja la capucha, revelando su verdadero rostro. Se presenta como Luca. Lágrimas de alegría corren por el rostro de Evo mientras balbucea que es un verdadero honor conocerlo por fin. Sorprendido por la repentina intensidad del obispo, Luca se estremece. Evo pregunta si la capacidad de cambiar su apariencia es otro milagro divino, pero Luca aclara que en realidad es el poder de su pequeño compañero, Bebe. Su fervor no hace más que aumentar. Evo se acerca extremadamente, con el rostro sonrojado por la emoción, y suplica apasionadamente que se le permita ayudar de cualquier manera posible, jurando que hará cualquier cosa. Él explica su misión: están buscando un lugar donde puedan consagrar una estatua de la diosa. La propia diosa se comunica a través de Luca, aconsejándole que acepte la buena voluntad del obispo, ya que parece muy dispuesto a cooperar. Evo se queda mudo de asombro, abrumado por la revelación de que la diosa ha depositado su confianza directamente en él. Luca presenta entonces la magnífica estatua de la diosa, pidiéndole a Evo que la cuide mucho. Totalmente sobrecogido, el obispo cae de rodillas, maravillado por la divina artesanía. Promete que conoce un lugar adecuado dentro de la iglesia y que se pondrá a su servicio. Luca nota en privado que Evo parece ser una buena persona. Fuera de las puertas de la iglesia, Evo le pregunta entre lágrimas a Luca, como vasallo viajero, si tiene alguna idea de a dónde irá primero. Antes de que Luca pueda responder que aún no lo sabe, el obispo empuña la espada ancestral y jura proteger la preciosa estatua con su propia vida. Escuchó cómo el obispo Evo le ofrecía generosamente alojamiento y comida en la sucursal de su iglesia en la capital. La diosa le sugirió entonces que visitara la capital real, explicando que se estaba celebrando un festival por la entrada de la princesa al palacio interior, lo que atraería a multitudes y lo convertiría en un lugar ideal para reunir información. Luca aceptó el plan, pero pidió firmemente que Evo mantuviera su identidad como vasallo en estricto secreto. El obispo accedió de inmediato. Curioso por la percepción única del obispo, le preguntó si alguien más podía sentir el poder divino. Evo confirmó que era el único, incluso entre su propia familia. Era la primera vez que Luca se encontraba con una habilidad así, y se dio cuenta con cierto alivio de que la posibilidad de que su identidad fuera expuesta era, por lo tanto, bastante baja. Con ese pensamiento resuelto, se giró y presentó una gran espada ancha y oscura, ofreciéndosela. El obispo lo miró sorprendido, preguntando si el arma era una reliquia familiar. Luca aclaró que la espada provenía de una mazmorra, lo que significaba que su hoja era indestructible. Añadió que también tenía el efecto de fortalecer el cuerpo del portador y que había oído que su antepasado siempre la llevaba en sus viajes. Continuó, reconociendo que seguir luchando solo con un cuchillo sería difícil. Sobre todo, estaba seguro de que su antepasado querría prestar su fuerza a un vasallo de la diosa. Abrumado por el gesto, el obispo Evo se alteró, insistiendo en que Luca debía quedarse con los objetos. A juzgar por su situación, el obispo dedujo que debía haber pasado por muchas dificultades. Empujó no solo la espada, sino también una armadura completa y un escudo hacia Luca, diciéndole que podía usarlos o incluso venderlos. Declaró que era la voluntad de un vasallo de Dios ayudar, dejando a Luca atónito por la gran cantidad de equipo. Aceptando los regalos, Luca le dio las gracias sinceramente. Reflexionó para sus adentros que el obispo realmente no parecía una mala persona en absoluto. Mientras se despedían, Evo se despidió con la mano, ofreciendo una sentida oración por su futuro éxito. En una posada barata, Luca menciona un festival en la capital real. El posadero se burla, murmurando que un inútil aprovechado que ni siquiera puede pagar su cuenta no tiene derecho a relajarse. En respuesta, Luca anuncia su regreso al posadero, el viejo Roth, y coloca una pesada bolsa en el mostrador por lo que debe y la tarifa de la noche. El anciano se sorprende y comenta que apuesta a que Luca apenas ganó algo y que debería dejar de ser un aventurero. Él sonríe, asegurándole al posadero que es dinero de la recompensa de una misión. Los ojos del anciano se entrecierran con sospecha mientras pregunta inmediatamente si Luca lo robó. El posadero continúa su interrogatorio, preguntando sarcásticamente si Luca realmente se unió a un amigo para derrotar a un monstruo, de ahí el gran pago, y se pregunta si lo siguiente será que lluevan lanzas.
Luca aparta la mirada, pensando para sí mismo que lo único que llovió fue fuego de clase desastre y que debió ser una comida infernal. Aún escéptico, el anciano refunfuña que si está mintiendo, la verdad saldrá a la luz pronto. Entonces se da cuenta de una carta en la mano de Luca. Luca explica que alguien se la metió en la mano, diciendo que era para el posadero. Mientras el posadero toma la carta y comienza a leer, sus ojos se abren de par en par por la conmoción. Un estruendo repentino y violento desde el exterior rompe el silencio, sobresaltándolo por completo. Levanta la vista de la carta y encuentra la puerta principal abierta de par en par y a Luca desaparecido. Maldice, preguntándose a dónde se ha ido el chico. Afuera, Luca ya está en un tejado cercano, observando la situación. Mientras tanto, dentro de un edificio cercano, Rebecca y su hermana Katie están atadas y amordazadas. Adolf se yergue sobre ellas, aplastando un trozo de tela rasgada en su guantelete. Sonríe con suficiencia, comentando que a Luca le tomó bastante tiempo aparecer. Se para en la puerta, mirando a Luca, que ha llegado a la escena. Adolf lo saluda por su nombre, mofándose de que fue lo suficientemente tonto como para venir sin un arma. Los ojos de Luca se abren de par en par con horror al ver a la cautiva, gritando el nombre de Rebecca. En respuesta, Adolf agarra a Rebecca por el pelo, presiona su enorme espada contra ella y le gruñe a Luca que no se mueva. El guerrero acorazado apretó su agarre en el rostro de Rebecca, mirando con desdén al desarmado Luca. Se burló de Luca, llamándolo un perdedor maldito e inútil que ni siquiera podía hacer bien de señuelo. Cuestionó quién se creía un don nadie como Luca para responderle, añadiendo que el desafío de Rebecca también lo enfurecía. Se declaró a sí mismo como el fuerte y les advirtió que no lo menospreciara. Su furia le desfiguró las facciones, mientras unas marcas oscuras palpitaban en su piel y rugía. Bramó que poseía una constitución superior y más poder del que Luca podría aspirar a tener. Con una mirada enloquecida, juró demostrar cuán absolutamente inútil era Luca en realidad. Cumpliendo su amenaza, blandió su enorme espada en un arco descendente y vicioso, con la intención de acabar con las hermanas indefensas. Mientras el acero descendía, Rebecca gritó el nombre de Luca aterrorizada, pero el golpe nunca llegó. En un destello, Luca estaba allí, interceptando la enorme hoja con una pequeña daga brillante. El impacto envió una onda de choque por el aire. Su expresión ya no era de miedo, sino de una furia fría e implacable. Resolvió internamente que tal brutalidad nunca podría ser perdonada, mientras Adolf lo miraba con incredulidad. Los dos adversarios finalmente chocan de frente. Adolf, con el rostro y los brazos ahora cubiertos de intrincadas marcas oscuras, abate su espada contra la de Luca. Mientras sus hojas se traban, Luca mira por encima del hombro a Rebecca y a su hermana Katie, que observan con temor. Los ojos de Adolf, ahora vacíos negros con pupilas brillantes, arden con una energía malévola. Reaccionando con una velocidad increíble, Luca ejecuta un paso veloz, zafándose del bloqueo y creando distancia. Se mueve rápidamente para recuperar a las dos hermanas, dejando a Adolf momentáneamente tendido en el suelo por la fuerza de su propio ataque desmedido. Tras haberlas alejado unos pasos, le da la espalda al conflicto. Rebecca, aún recuperando el aliento, se disculpa por haberlo involucrado en la situación. Luca le asegura que no es su culpa y le indica que se lleve a Katie a un lugar seguro de inmediato. Ella abraza a su hermana menor, con la voz temblorosa mientras le pregunta qué piensa hacer. Luca declara sin rodeos que, como él involucró a Rebecca en esto, será él quien arregle las cosas con Adolf. Su expresión se endurece con sombría determinación. Apartándose de ellas, ofrece una disculpa silenciosa por haberla herido. Mientras tanto, Adolf expresa de una pesadilla en vida. Una figura espectral y esquelética con una corona de espinas se cierne sobre él, su voz resonando en su mente. Le ordena atacar, pisotear y atormentar a los débiles, advirtiéndole que no hacerlo demostraría que él es el débil. Abrumado, Adolf suelta un grito gutural de rabia y angustia. Con el rostro desfigurado por esta influencia malévola, Adolf le ruge a Luca que se calle. Frente a él, Luca permanece perfectamente quieto, su propia expresión es una máscara de calma y concentración. Entonces carga hacia adelante, descargando su enorme hoja en un aplastante golpe descendente. Luca recibe el ataque directamente, su espada más pequeña se mantiene firme contra la tremenda fuerza, y el impacto lanza chispas al aire. El golpe obliga a Luca a arrodillarse, pero él pivota hábilmente para desviar la trayectoria de la hoja. Enfurecido por la resistencia, Adolf grita que es un fastidio. Usando el impulso de su oponente en su contra, Luca gira y lanza al hombre mucho más grande por encima de su hombro. Mientras Adolf sale despedido por los aires, Luca se pone en pie con suavidad, con la espada en ristre. El rostro de Adolf es una máscara de pura furia, mientras que desde un umbral cercano, Rebecca y Katie observan cómo se desarrolla la batalla. Mientras recupera el equilibrio, las siniestras marcas en el rostro y el brazo de Adolf se vuelven escalofriantemente claras. Son idénticas a la maldición que Luca una vez portó, la misma marca dejada por la entidad oscura que aniquiló su aldea. Observando desde la barrera, Rebecca se lleva una mano al pecho, profundamente preocupada. Sabe que esta maldición es la fuente del mayor trauma de Luca, pero intenta tranquilizar tanto a su hermana como a sí misma. Cuando Katie pregunta si estará bien, Rebecca fuerza una sonrisa de confianza, insistiendo en que Luca se ha vuelto mucho más fuerte y no perderá. Sus palabras de aliento se ven interrumpidas por la repentina aparición de una nueva figura. Una joven maga, con las manos crepitando de energía ígnea, lanza un hechizo directamente contra Luca, gritándole que arda. Rebecca y Katie solo pueden gritar conmocionadas por el inesperado asalto. En respuesta, la conmoción de Rebecca se convierte al instante en furia. Extiende la mano y comienza un encantamiento para conjurar una flecha de fuego y atravesar a su enemiga.
La asaltante, sorprendida por la rápida represalia, exige saber quién ha interferido. Ella declara con ferocidad que no permitirá que nadie se interponga en el camino de Luca. La atención de la maga se desvía entonces al darse cuenta de repente de que su explorador, Rolla, ha desaparecido de su puesto. Su ira se desborda al ver a Rolla cerca, atado y amordazado. La joven maga gruñe que esto es una venganza por haberla atado a ella antes. Su furia se convierte en un cruel oportunismo y se abalanza sobre Katie, agarrando a la aterrorizada niña. Anuncia su intención de usar a Katie como rehén una vez más, advirtiendo a Rebecca que no se acerque. Antes de que pueda asegurar a su cautiva, un lavabo de metal surca el aire y la golpea de lleno en la cabeza. En otro lugar, Adolf continúa su implacable asalto, frustrado porque después de tantos golpes, su oponente sigue en pie. En el suelo, cerca de allí, la pequeña criatura, Jin, yace aturdida por un impacto. Luca se yergue sobre el derrotado Adolf, con la espada en ristre. Cuando baja la hoja, Adolf levanta desesperadamente su mano acorazada, bloqueando el golpe con un estruendo metálico ensordecedor. La fuerza del impacto reverbera, y Luca se da cuenta con sombría certeza de que no puede ganar de esta manera. Él retrocede, su expresión se endurece mientras observa a su antiguo líder forcejear en el suelo. Una energía oscura y ominosa comienza a emanar de él, distorsionando el mismísimo aire. Al instante siguiente, un colosal esqueleto espectral surge a la existencia detrás de él, sus huesudos dedos se extienden hacia adelante como si reflejaran la voluntad de Luca. Adolf levanta la vista desde el suelo, su rostro es una máscara de puro terror ante la horrible aparición. Sus ojos están desorbitados y salvajes, una energía frenética arde en su interior. Exige saber si alguien se está riendo de su pelea, el sonido fantasma le pone la piel de gallina con un picor enloquecedor. La escena se aleja para revelar el alcance total de la confrontación. Adolf, con marcas oscuras parecidas a venas que ahora se extienden por su rostro, se pregunta qué es este poder aterrador. Cerca de allí, Rebecca y Rolla observan conmocionados. Rolla le grita que espere, diciendo que ya ha terminado con todo esto. Luca gira ligeramente la cabeza, sus ojos brillan con una luz profana. Rolla, temblando, ofrece desesperadamente aceptar que lo echen del grupo. Pero la respuesta de Luca es escalofriantemente simple, una maldición es un enemigo. Su mente se inunda de dolorosos recuerdos, superpuestos por el rostro gritón del esqueleto espectral. Recuerda las crueles palabras de Adolf, que el perdón es una debilidad para la que no tiene cabida, que solo estaba entrenando a Luca para mantenerlo útil y que debería estar agradecido. Recuerda a Rebecca presionándolo para que abandonara el grupo. Los recuerdos cambian a la diosa, su voz resonando que fue una suerte que encontrara su estatua. Pero el pensamiento solo le trae angustia. Agarrándose la cabeza, Luca grita que no necesita nada de eso. Sus pensamientos se dirigen entonces a los momentos que siguieron a su resurgimiento, la diosa ofreciéndole ser su representante, la pequeña criatura bebe pidiendo unirse a él y el obispo rezando por su éxito. Finalmente, oye la voz de la diosa claramente en su mente, llamándolo por su nombre, Luca. Ese nombre lo ancla, sacándolo del borde del abismo. Mira a Rebecca, su resolución se solidifica. No puede manchar las palabras de quien lo salvó, sabe lo que debe hacer. Una suave sonrisa se dibuja en los labios de Rebecca mientras lo mira y dice, gracias. Ignorando sus palabras, Luca se abalanzó hacia adelante. Clavó su puño directamente en el rostro acorazado de Adolf con una fuerza brutal, y el impacto resonó con un crujido seco. Luego retrocedió, espada en mano, con su determinación clara. Le devolvería a Adolf lo que le hizo a Rebecca y a los demás. Mientras consideraba esto, surgió una nueva amenaza. Una mano blandió un cuchillo y, con una orden tajante de quitar maldición, la hechicera fue violentamente lanzada por los aires. Luca se mantiene firme ante un colosal monstruo esquelético, con la espada apuntando directamente hacia él. Con feroz determinación, declara que, como vasallo de una diosa, no perdonará a la criatura por lo que ha hecho. La criatura se disuelve en polvo ante él. Envainando su espada con un suspiro de alivio, piensa para sí mismo que la batalla por fin ha terminado. Justo entonces, Rebecca y Lady Saramas corren hacia él, llamando su nombre. Rebecca le pregunta si todo ha terminado sin problemas y le dice que hay algo que quiere preguntarle sobre la maldición de antes. De repente, su atención se desvía y se encuentra no solo ante la diosa de la paz, sino también ante otra mujer de ojos intensos y ardientes. Se queda mirando, completamente desconcertado por la repentina aparición de este segundo ser poderoso. Ella inmediatamente comienza a regañarlo, llamándolo idiota por dejarse emboscar tan fácilmente. Le exige saber por qué ni siquiera pensó en confiar en ella, preguntándole si tiene idea de cuántas veces intentó llamarlo. Luca solo puede sudar nervioso bajo su intensa mirada. La escena vuelve al claro del bosque, donde Rebecca continúa con el sermón, diciéndole que no puede bajar la guardia. Cerca de allí, Adolf y Jin están atados a un árbol mientras Lady Saramas está sentada en una roca. Arrodillado, Luca mira a la pareja atada, preguntándose a quién debería ayudar primero. En otro lugar, el posadero le confirma a la diosa de la paz que los acontecimientos se desarrollaron tal y como le había dicho. Explica que Adolf vio a Luca y se escapó por su cuenta. Aunque el mal comportamiento de Adolf siempre ha sido evidente, el posadero afirma que esta vez ha ido demasiado lejos. Dos miembros del gremio con armadura llegan para tomar a Adolf bajo custodia. Uno le informa a Rebecca que probablemente se enfrentará a un castigo severo y le pide que vaya al gremio al día siguiente para dar su testimonio completo. El otro se ofrece a escoltar al grupo a casa, pero Rebecca lo rechaza cortésmente. Más tarde esa noche, bajo la luna llena, Luca lleva a Lady Saramas a la espalda mientras caminan a casa a través de un campo.
Rebecca camina a su lado, con una suave sonrisa en el rostro mientras comenta que Luca está con ella. Él le asegura a Lady Saromas que no pesa nada. Rebecca le pregunta si todavía le duele la herida, pero Luca responde que, gracias a la magia curativa, se siente genial. Reflexiona en voz alta que tener a una diosa como amiga es realmente increíble. Luca se disculpa por haberlas hecho pasar por todo eso. Rebecca le dice inmediatamente que no fue su culpa. Cruzando los brazos con frustración, se queja de que todo es por culpa del insignificante orgullo de Adolf. Añade que está muy enfadada con él, sobre todo porque le rompió la pinza del pelo. Ella infla las mejillas, diciéndole a Luca que él tampoco tenía toda la razón. Señala que cuando se acalora, siempre deja una abertura, un error básico en cualquier pelea o cacería. Con la mirada baja, Luca admite que no tiene nada que decir en su defensa. Luca se estremece cuando la voz de Lady Siames se une a la conversación y de inmediato ofrece una profusa disculpa. Rebecca se pregunta si la diosa está enfadada. Sin embargo, Selemis explica con calma que Luca se había precipitado tan alterado que su voz no pudo alcanzarlo, y que solo la diferencia de poder evitó un desastre. Le aconseja que reflexione sobre el hecho de cargar en la guarida de un enemigo sin preparación, pero añade que no le impedirá actuar para salvar a alguien. Debería, concluye, estar agradecido a Rebecca y a Bebe por haberle cubierto. Terminada su suave reprimenda, la expresión de la diosa se suaviza mientras le pregunta a Luca si está bien. Le recuerda que protegió con éxito a Rebecca y a los demás, y que eso es motivo de alegría. Él la mira, afirmando en voz baja que está bien. Los tres permanecen juntos en un espacio sereno y estrellado, un momento de tranquila reflexión tras la reciente agitación. Luca observa a Lady Siames, comentando lo ocupada que debe de estar. Ella le aconseja que siga usando su poder divino para ayudar a quienes debe proteger. Su atención se desvía entonces y llama a Rebecca por su nombre. Les ofrece una cálida sonrisa y sugiere que todos se vayan a casa. Rebecca le devuelve la mirada, con los ojos llenos de emoción mientras asiente. El tranquilo espacio que los rodea comienza a disolverse. En otro lugar, en las profundidades de una mazmorra, un joven espadachín es repelido por un monstruo gigante con forma de hormiga, y exige saber quién dijo que la mazmorra era fácil. Cerca de allí, la maga es arrojada al suelo de piedra, gritando que no es lo que les habían dicho que pasaría. La grave situación se hace evidente, el grupo, incluido un aterrorizado Rola, está completamente rodeado por las enormes criaturas insectoides. Rola se desespera al darse cuenta de que han caído en el peor de los casos, acorralados y perseguidos sin escapatoria. En la naturaleza, Luca se enfrenta a un enorme y rugiente oso rojo. Imbuyendo su espada con magia crepitante, se lanza hacia adelante, partiendo a la monstruosa bestia con un único y decisivo golpe. Examina su espada, satisfecho de que la combinación de magia y habilidades de espada es efectiva. Le da el crédito al arma misma, un regalo del obispo Evo de la Iglesia de la Paz. A diferencia de una hoja normal que se deformaría al canalizar magia, esta es lo suficientemente resistente para soportar la tensión. Con la amenaza inmediata despachada, reanuda su viaje, con la mirada fija en la lejana capital real. Para su sorpresa, descubre que Rebecca se le ha unido en el camino. Ella ríe, elogiando su asombrosa puntería y calificando la cacería como pan comido. Luca expresa su preocupación, señalando que el viaje es peligroso, pero ella revela con orgullo su recién adquirida tarjeta de aventurera de rango D. Ella explica su decisión. La extensa caza de monstruos de Luca para ganar dinero para el viaje había despejado la zona local, dejándola sin trabajo. Con los monstruos desaparecidos, los animales salvajes regresaron a las montañas. Aprovechó la oportunidad para preguntar en el gremio si podía enviar dinero a casa desde lejos, y le confirmaron que era posible. Su familia estuvo de acuerdo con el plan. Con un ligero sonrojo, lo mira con seriedad y le pregunta si, con su permiso, podría unirse a él en su aventura. Él toma su mano, haciendo una firme promesa de no volver a permitir que la pongan en peligro. Azorada, Rebecca insiste en que no la está obligando a nada. Está feliz, dice, ya que ella misma ya había decidido este curso de acción. Su determinación se consolida mientras le dice que no tiene que protegerla, debe centrarse en su trabajo como vasallo. Si alguna vez lo retrasa, continúa, debería dejarla atrás. Declara que no importa cuán lejos estén, su arco siempre le cubrirá las espaldas. Luca la mira, reconociendo su fuerza. Con su pacto sellado, se dan la mano. Luca le da la bienvenida oficial a Rebecca al grupo. En ese momento, su preciada amiga se convirtió en su primera compañera en este nuevo viaje. Más tarde, sentados alrededor de una fogata, Rebecca le pregunta qué planea hacer una vez que lleguen a la capital. Luca explica su primer objetivo, subir su rango de aventurero, porque cuanto más alto sea el rango, a más información podrán acceder. Él continúa exponiendo su razonamiento, con una expresión seria. Al reunir información, podrían ser capaces de rastrear los movimientos del vasallo de la destrucción. Y lo que es más importante, añade, podrían ayudar al menos a unas cuantas personas más que sufren de maldiciones en el camino. Mientras lo escucha, la expresión de Rebecca se vuelve pensativa. Lo llama por su nombre para captar toda su atención antes de pedirle que le hable también de los otros dioses. Quiere saber si hay otros tan peligrosos como el vasallo de la destrucción. En este mundo, 10 dioses ostentan el dominio. Son las deidades de la tierra, el mar, los juegos, el sol, la luna, la paz, la destrucción, el amor, la vida y la muerte. Mientras que los dioses que gobiernan la naturaleza permanecen neutrales, los que velan por la destrucción y la muerte han sembrado históricamente el caos, desatando guerras y plagas sobre la tierra.
Dependiendo de las creencias y las circunstancias, incluso los dioses neutrales pueden a veces entrar en conflicto. Mientras descansaban, Rebeca preguntó de repente por un sonido que acababa de oír. La diosa de la paz explicó que el vasallo de la vida es conocido por ser amigable con los humanos, pero no ha aparecido ninguno desde que la estatua de la dama Serenice fue abandonada. Rayuka reflexionó que sería útil tener vasallos que pudieran oponerse a las maldiciones de la destrucción, y la diosa confirmó que tales seres definitivamente existen. Su pregunta fue respondida momentos después. Rebeca anunció que podía oír voces y muchas pisadas a lo lejos, y que algo se dirigía directamente hacia ellos. Un monstruo masivo, parecido a una hormiga, irrumpió de repente entre el follaje, con sus mandíbulas chasqueando amenazadoramente, sobresaltándolos tanto a ella como a Rayuka. Antes de que la criatura pudiera atacar, Rola reaccionó al instante, desatando un torrente de magia. Gritó, pilar de agua, y potentes chorros de agua brotaron de la tierra, perforando el cuerpo del monstruo y haciéndolo retroceder. El asalto acuático fue abrumador. La forma del monstruo se disipó por completo, dejando a Rebeca preguntándose en voz alta si simplemente había desaparecido. Todo lo que quedó en el suelo fue una única y pequeña piedra mágica, que Rayuka se agachó a recoger. Reconoció el objeto de inmediato. Era una piedra mágica, que queda cuando el cuerpo de un monstruo desaparece, un rasgo distintivo de los monstruos del laberinto. La implicación era clara e inquietante, un laberinto cercano se había vuelto lo suficientemente poderoso como para que sus monstruos se estuvieran desbordando hacia el mundo exterior. Su mirada se desvió entonces hacia el horizonte, donde se alzaba un castillo lejano. Le resultaba difícil creer que algo tan peligroso pudiera haber pasado desapercibido durante tanto tiempo, especialmente tan cerca de la capital. Mientras contemplaba esto, Rebeca lo llamó. Le recordó las voces que habían oído, sugiriendo que los monstruos habían venido de esa dirección. De acuerdo con ella, Rayuka decidió que debían darse prisa e investigar. Se apresuraron y llegaron para encontrar el origen del disturbio. Un joven espadachín y Jin estaban rodeados por un enjambre de monstruos parecidos a hormigas. Con ellos, un caballero mayor lanzaba un hechizo desesperadamente, gritando y lanza de fuego. Se lamentó de que tuvieran que usar magia, sabiendo que cierto collar se rompería, pero no tenían otra opción. Su hechizo de fuego resultó inútil, disipándose inofensivamente contra los caparazones de las criaturas. Sorprendido de que no funcionara, el hombre instó a su señora a regresar a la capital de inmediato. Pero mientras hablaba, un monstruo se abalanzó, derribando al joven espadachín. Jin solo pudo gritar su nombre, Oria, horrorizada. Observó con horror cómo caía su compañero, pero antes de que los monstruos pudieran aprovechar la ventaja, una colosal ola de agua surgió de la nada, barriendo a las criaturas en un violento torrente. En el suelo, el espadachín, Oria, la llamó débilmente, preguntándole si estaba bien. El arremolinado vórtice de agua se estrelló contra los monstruos restantes, lanzando sus cuerpos insectoides a un lado como si fueran madera a la deriva. Cuando el diluvio amainó, dos figuras aparecieron en el origen del ataque. Jin, todavía conmocionada, se volvió hacia su guardián y le explicó que esas personas los acababan de salvar. El joven ofreció una sonrisa tranquilizadora, expresando su alivio por haber llegado a tiempo. Con gratitud en su mirada, Jin le agradeció formalmente por haberlo salvado de una situación tan peligrosa. Luego se presentó, aunque pidió que la llamaran simplemente Anne. Su anciano guardián hizo lo propio, diciendo que su nombre era Orba. A cambio, la aventurera se presentó como Rebeca, y el joven de pelo oscuro dijo llamarse Luca. Una vez hechas las presentaciones, Rebeca preguntó por qué unos mercaderes se encontrarían en un bosque tan peligroso. Luca afirmó que él y Rebeca eran aventureros. Orba entonces explicó su situación. Habían oído de un socio comercial que un laberinto había aparecido de repente cerca de la carretera, y habían venido a investigar si su ruta comercial seguía siendo segura. Con una expresión de sincera preocupación, Jin hace una petición que reconoce es descortés. Pregunta si los demás estarían dispuestos a acompañarla a ella y a su guardián para investigar un laberinto cercano. Aceptada su petición, el grupo se adentra en la naturaleza. Rayuka toma la delantera y pronto se arrodilla para examinar el suelo, donde identifica huellas de hormigas. Alerta al grupo de que su destino está justo delante. Los guía hasta un claro dominado por la oscura y abierta entrada de una caverna. Un enjambre de hormigas gigantes y amenazadoras se arrastra alrededor de la entrada, confirmando sus temores. Rayuka expresa su asombro por su gran número. De repente, una poderosa oleada de magia brota de las profundidades de la caverna. La fuerza estalla hacia afuera, sacudiendo a los aventureros. Rebeca se vuelve rápidamente hacia Jin, preguntándole si está bien, mientras Jin se da cuenta con horror de que una estampida está a punto de comenzar. Mientras Rayuka y Rebeca observan alarmados, Orba ofrece una sombría explicación del fenómeno. Lo llama una marcha masiva de monstruos, una estampida. Aclara que cuando un laberinto se sobresatura de magia, expulsa monstruos para liberar el exceso de energía. Rebeca procesa las terribles implicaciones. Recuerda registros históricos de países enteros aniquilados por tales sucesos, dándose cuenta de que el daño sería enorme. Asustada, pregunta si eso significa que tienen que detenerlo. Jin interviene con una posible, aunque difícil, solución. Explica que si destruyen el núcleo del laberinto, todos los monstruos desaparecerán en una reacción en cadena. Sin embargo, su tono sombrío sugiere un obstáculo importante. Ella continúa, de espaldas a los demás mientras se enfrenta a la amenaza invisible. El obstáculo, revela, es la extrema dificultad de buscar un núcleo dentro de un laberinto inexplorado mientras se defienden de sus monstruosos habitantes. Orba, con el rostro grabado con una sombría resolución, describe su único curso de acción inmediato.
Por ahora, todo lo que pueden hacer es defender la ciudad de la estampida hasta que la magia se estabilice. Añade que, con tanta magia, es imposible saber cuánto durará el ataque. Rayuka interviene, con voz firme a pesar del sombrío panorama. Señala que nadie ha resultado herido todavía, pero la situación es grave. Apretando el puño, declara que deben encontrar una manera de evitar cualquier daño. Mira a sus compañeros con renovada determinación, una sonrisa de confianza en su rostro mientras declara que es hora de que actúen. Tomando el mando, Orba se dirige a Jin y le da instrucciones de informar de la situación al gremio en la capital. Le explica que una estampida inminente debería activar misiones de emergencia para toda la región y le dice que presente la piedra mágica como prueba. Mientras Jin procesa la orden, Orba dirige una mirada inquisitiva a Luca, preguntándole si él y Rebecca piensan quedarse. Luca confirma su plan, afirmando que se quedarán de guardia para evitar que los monstruos escapen del laberinto. Al oír esto, Jin protesta, con la voz llena de alarma, insistiendo en que quedarse es demasiado peligroso. Luca intenta calmar sus temores, recordándole la magia que presenció y afirmando que no pueden simplemente abandonar su puesto. Su guardián le pone una mano tranquilizadora en el hombro, instándola suavemente a que proceda con la misión de informar según las instrucciones. Con una última mirada de preocupación, Jin acepta a regañadientes. Antes de partir, Jin promete asegurarse de que el gremio sea notificado y le ruega a Luca que no se exceda. Rebecca le ofrece una cálida sonrisa y le dice a Jin que también tenga cuidado. Luego observan cómo los dos se dirigen hacia la capital. Una vez que están solos, Rebecca pregunta si los preparativos defensivos estarán listos a tiempo. La expresión de Luca se vuelve seria mientras transmite el pronóstico de Lady Saramas: la estampida llegará pasado mañana, y la línea defensiva apenas estará terminada para entonces. Se acaricia la barbilla, contemplando su próximo movimiento. Se pregunta si podrán despejar el laberinto antes de que llegue la estampida, recordando que los laberintos de tipo anti tienen un promedio de 30 pisos y que, como vasallo, debería poder llegar al fondo en 2 días. El principal obstáculo, se da cuenta, será abrirse paso luchando contra los monstruos en el camino. Mientras tanto, en su dominio etéreo, la diosa Seremis percibe una verdad más profunda. Comprende que simplemente conquistar el laberinto no es el problema principal, destruir el núcleo justo antes de la estampida es una opción viable, aunque difícil. La verdadera complicación, se da cuenta, es que hay alguien dentro del laberinto. Su percepción se agudiza, centrándose en una influencia específica y malévola. La identifica como algo que está forzando al núcleo a crecer a un ritmo acelerado, desencadenando deliberadamente las estampidas. Ella continuó, con la mirada fija en las lejanas profundidades del laberinto, explicando a Luca y a los demás que la entidad aguarda en la parte más recóndita de la mazmorra. Los ojos de Luca se entrecerraron, su expresión se endureció mientras asimilaba la gravedad de sus palabras. Entonces descubrió la identidad de este poderoso enemigo, el vasallo del dios de la tierra. Una imagen de un guerrero colosal y acorazado llenó su mente, un ser de inmenso poder que se alzaba ominosamente en la oscuridad. La revelación lo golpeó con fuerza. Este enemigo sonaba increíblemente fuerte. En las profundidades de un laberinto, Rebecca recoge metódicamente piedras mágicas de los caparazones de monstruos derrotados con aspecto de hormiga. Rodeada por las secuelas de su batalla, reflexiona que es casi aterrador lo acostumbrada que se ha vuelto a tal espectáculo. Cerca de allí, Luca se yergue ante un enorme muro de hielo irregular, una prisión de hielo de su propia creación, que ha atrapado a innumerables criaturas más. Observa que la magia de hielo parece ser el método más eficaz aquí, y se da cuenta de que ya se ha acostumbrado a combinar hechizos. Avanza más profundamente por los pasillos helados, con sus pensamientos centrados en su objetivo. A pesar de todos los combates, no ha habido ni rastro del vasallo de la tierra. Especula que los monstruos podrían no estar recelosos de los intrusos porque su verdadero propósito es proteger el núcleo del laberinto en el piso más profundo. Su especulación se ve interrumpida cuando divisa algo que brilla en el suelo cerca de un montón de equipo desechado. Sus ojos se abren de par en par al identificarlo como una pieza de equipo y se agacha para recogerla. Activa un sigilo brillante a sus pies, con la intención de guardar el objeto recién encontrado de forma segura en el reino divino. Con el objeto asegurado, aprieta el puño, con una sonrisa decidida en su rostro mientras resuelve entregar esto al gremio. La escena cambia, y Luca se encuentra hablando con Lady Saramas. Le pregunta directamente, cuestionando por qué el vasallo de la tierra intentaría causar una estampida de monstruos. La diosa hace una pausa, considerando su respuesta. Ella comienza su explicación, revelando que los laberintos son esenciales para la vitalidad de la tierra. Extraen magia del aire y del agua, devolviéndola a la tierra, un sistema que el dios de la tierra valora inmensamente. Sin embargo, el núcleo de un laberinto crece lentamente, y si acumula más magia de la que puede procesar, explota. Una estampida, aclara, es una válvula de seguridad para liberar este exceso de magia. Pero ella lo condena como una calamidad divina, un proceso que ignora el inmenso daño que causa. Continuando, advierte a Luca que un laberinto es el dominio del vasallo de la tierra, un lugar donde nunca debe bajar la guardia. Para ayudarlo, le concede varias autoridades, transferencia del reino divino, magia de poder divino y una más, un poder que solo un vasallo puede usar. Nombra a esta autoridad final, Falsa Paz. Mientras asimila esta revelación, Rebecca, sosteniendo a Bebe, le pregunta si ha terminado. Luca levanta la vista, con expresión seria, y le confirma a Lady Saramas que lo ha entendido. La decisión de cuándo usar este nuevo poder ahora recae en él. Anunció que había terminado de recoger las piedras mágicas, agradeciendo a Rebecca por su ayuda.
Al ver que habían llegado a un callejón sin salida en el pasadizo cavernoso, afirmó que era hora de encontrar otro camino. Ella admitió que, si estuviera sola, de ninguna manera se aventuraría en un laberinto. Él estuvo de acuerdo, confesando que tampoco intentaría una proeza como esta si no poseyera los poderes de un vasallo. Continuó explicando que, normalmente, uno formaría un grupo sólido y pasaría semanas para llegar al piso más profundo, ya que hacer un mapa era esencial debido a los muchos callejones sin salida. Visiblemente estresada, Rebecca cuestionó cómo se suponía que iban a despejar todo el lugar en solo 2 días. En respuesta, colocó su mano contra la pared de piedra. Con el grito de triturador de piedra, destrozó la pared de roca, utilizando simultáneamente su habilidad almacenar en el reino divino para despejar los escombros. Con un nuevo camino forjado, expuso su plan. Explicó que los laberintos, al igual que los hormigueros, tienen diseños complicados pero también puntos donde las paredes son delgadas. Dado que Lady Siemens ya estaba escaneando el diseño, podían tallar la ruta más corta posible hacia las capas más profundas. Este método se usaría hasta el piso 25, después de lo cual procederían normalmente. Rebecca preguntó si eso significaba que podrían llegar al fondo rápidamente. Él confirmó su sospecha, añadiendo que era una estrategia necesaria. Dado que existía la posibilidad de que se enfrentaran al vasallo de la Tierra y que probablemente un gran número de enemigos esperaba cerca de la capa más baja, necesitaban despejar tantos obstáculos como fuera posible de antemano. Señalando hacia el abismo recién creado, indicó que el pasaje del siguiente piso debería estar a la derecha una vez que bajaran. Le preguntó si estaría bien con la larga caída, y ella sonrió con confianza, asegurándole que podía manejarlo. Complacido, declaró, vamos, y se prepararon para saltar. En la capital real del reino de Albanel, Abarl, los aventureros se congregan en la sede local de su gremio, un edificio grande y prominente en la bulliciosa ciudad. Adentro, el salón del gremio está abarrotado. Un hombre mayor con bigote se abre paso con urgencia a través de la densa multitud, pidiendo permiso mientras aparta a los demás. Llega al mostrador de recepción, sorprendiendo a la empleada de turno. Ignorando el alboroto a sus espaldas, declara que necesita solicitar una misión de emergencia. Su súplica repentina enfurece a un joven aventurero que esperaba su turno, y el hombre le grita por colarse en la fila. La recepcionista del gremio intenta mediar, pero el hombre mayor revela la noticia crítica: ha aparecido una mazmorra cerca de la capital. Insiste en el asunto con grave intensidad, explicando que ya hay señales de una estampida de monstruos. La capital, insiste, está en verdadero peligro. El aventurero al que se le colaron en la fila se burla a carcajadas, desestimando la afirmación como imposible. Argumenta que el área alrededor de la capital está constantemente patrullada, por lo que un laberinto nunca quedaría desatendido, y le dice al hombre que deje de decir tonterías sobre estampidas. Mientras la incredulidad llena el aire, una figura encapuchada da un paso al frente desde el lado del hombre mayor. Habla con calma, reconociendo que entiende su escepticismo. Continúa con grave urgencia, afirmando que se trata de una emergencia sin precedentes. El hombre vendado a su lado añade que si no se preparan para lo peor ahora, será demasiado tarde para arreglar nada. Luego ofrece pruebas de primera mano, explicando que han confirmado las señales con sus propios ojos. Los monstruos tipo hormiga que vieron fuera del laberinto eran tan fuertes que podían ignorar la magia de fuego como si nada. A pesar de su testimonio, el aventurero arrogante se mantiene escéptico. Se burla, preguntando qué niña rica es ella para intentar engañar a los adultos con una historia inventada, y declara que toda la situación es ridícula. El compañero vendado del aventurero arrogante da un paso al frente y le ordena al grupo de Jin que vuelva a la fila. De pie junto a Oria, Jin se mantiene firme, declarando que, aunque no tiene intención de pelear, no puede echarse atrás. Él insiste, advirtiendo que seguirá pidiéndolo tantas veces como sea necesario. Su persistencia no la disuade. Con las manos entrelazadas con seriedad, Jin reitera que su petición es realmente urgente. La conmoción finalmente atrae la atención del personal del gremio. Una recepcionista, acompañada por el guardián de Jin, Orba, se acerca para dirigirse al grupo, cuestionando su afirmación de una estampida. Ella los aleja del salón principal. La recepcionista le explica a un hombre formidable con un parche en el ojo que esta dama es la que hace la afirmación. El hombre se presenta con una presencia imponente, es Edmond, el maestro del gremio de la sucursal de Abar. Él va directo al grano, preguntando dónde se encuentra este laberinto y qué prueba tiene de una estampida. Jin responde que está al noroeste de la capital y que podían sentir la magia desbordándose incluso desde fuera de la entrada. Cuando él pide más información, ella ofrece más que solo su palabra, presentando una piedra mágica que recogieron. Una empleada del gremio con gafas se acerca para tomarla, declarando que la retendrá para analizarla. Ella coloca la piedra sobre un complejo aparato mágico, un conjunto circular de runas que inmediatamente comienza a brillar mientras le ordena que la analice. Su expresión se vuelve seria al aparecer los resultados. Informa de sus hallazgos: el monstruo es una hormiga de plata. Aunque solo es una obrera, todas sus estadísticas son equivalentes a las de una criatura de rango 3. Sus palabras provocan una onda de choque en la sala. Los otros aventureros quedan atónitos. Uno murmura con incredulidad sobre la clasificación de rango 3, mientras que otro se da cuenta con horror de que esto pone a una sola hormiga a la par de un monstruo de clase grande y que una horda entera está en camino. Aprieta los puños mientras asimila la gravedad de la situación. Si las obreras son de rango 3, se pregunta qué nivel tendrá el jefe. El pensamiento de que tal vez deberían huir de la capital cruza su mente.
Cerca de allí, Jin observa el pánico creciente, comprendiendo ahora por qué todos están perdiendo el valor. Su momento de duda interna se ve interrumpido por los murmullos temerosos de los otros aventureros, que tiemblan ante la idea de luchar contra unas simples hormigas. La paciencia del maestro del gremio se agota. Silencio, todos, ruge, su voz acallando la sala. Les recuerda que cazar monstruos es su propósito. Luego, establece las condiciones: aquellos que confíen en sus habilidades deben dar un paso al frente, mientras que los débiles deben quedarse atrás y lanzar jabalinas. Dentro del bullicioso gremio de aventureros, el maestro del gremio, Edmond, se dirige a la multitud reunida con una expresión sombría pero decidida. Anuncia que si logran proteger la capital hasta que la estampida de monstruos amaine, el reino ofrecerá una recompensa enorme. Declara que las monedas de oro prácticamente están marchando hacia ellos, un premio que ningún aventurero en su sano juicio dejaría escapar. Al oír esto, la mirada del espadachín Oria se agudiza con concentración. Le asegura a su compañero que sus resultados son su orgullo, preguntando si acaso podría estar equivocado. Observando desde el borde de la multitud, la encapuchada Jin nota para sí misma que las expresiones de todos los presentes han cambiado, galvanizadas por las palabras del maestro del gremio. Aprovechando el momento, Edmond levanta el puño al aire, rugiendo que se trata de una misión de emergencia. La multitud estalla en una ovación unificada y atronadora, con los ánimos encendidos. Mientras los aventureros se congregan, el personal del gremio entra en acción. La jefa de personal emite una rápida serie de órdenes: enviar avisos urgentes a los gremios circundantes, convocar a los aventureros de alto rango de inmediato y formar unidades de exploración con los de rango 2 o superior para reunir información sobre la estampida. Ella continúa sin pausa, ordenando a sus subordinados que consigan todos los arcos y lanzas disponibles del gremio de herreros y que pidan al gremio de mercaderes que se encargue del transporte de suministros. Finalmente, indica a los magos que se dirijan primero al lugar para comenzar a construir un muro defensivo. Edmond añade su propia orden al frenesí de actividad, instruyendo al personal que informe al Ejército Nacional de la situación. Afirma con rotundidad que proteger a los ciudadanos es su trabajo. Una vez dadas sus órdenes, camina con determinación por el salón del gremio, pasando junto a Jin y su guardián, Orba, quienes lo observan marcharse con silenciosa intensidad. Momentos después, fuera del gremio, Orba señala hacia el cielo. Un pequeño pájaro blanco con largas plumas en la cola desciende en picado hacia ellos, llamando a Lady Anne. El pájaro, a quien Jin llama Marta, aterriza y entrega un grave mensaje. Afirma que Lady Anne Riad ha sido convocada con urgencia y debe regresar de inmediato, subrayando que la situación es grave. Despidió al pájaro mensajero, diciéndole que les consiguiera un poco más de tiempo. Su guardián, Orba, insistió en que debían regresar rápidamente con Lady Anne, pero ella no pudo evitar expresar su esperanza de que los dos que habían dejado atrás estuvieran a salvo. Su guardián intentó calmar sus preocupaciones, recordándole que sus compañeros eran muy hábiles. Le aconsejó que confiara en ellos y esperara. Mientras tanto, en las murallas defensivas de la ciudad, los preparativos para el inminente asedio estaban en pleno apogeo. El espadachín Oria cargaba un pesado barril de agua mientras se gritaban órdenes para que los defensores más jóvenes se apresuraran y prepararan piedras para lanzar. Un comandante señaló hacia las fortificaciones, instruyendo a los defensores que la lucha probablemente continuaría durante la noche y que debían revisar cada hoguera de señales. Siguiendo estas órdenes, Oria tomó su posición en las almenas, protegiéndose los ojos mientras escudriñaba las lejanas colinas boscosas. Su mirada se agudizó al divisarla, una delgada columna de humo ascendiendo contra el cielo. Se había encendido una hoguera de señales. El sudor le resbaló por la sien mientras la realidad de la amenaza se volvía inminente. La señal provocó una acción inmediata. Un defensor golpeó frenéticamente una gran placa de metal, haciendo sonar la alarma por todas las almenas. La alarma fue confirmada por el grito de un vigía: se acercan los enemigos. Abajo, el maestro del gremio, Edmond, se dirigió a los aventureros reunidos, con voz sombría mientras les decía que se prepararan. La fuente de la alarma coronó la colina, un aterrador enjambre de monstruos gigantes con aspecto de hormiga cargando sin descanso hacia las murallas de la ciudad. Enfrentando la marea monstruosa, el maestro del gremio rugió su orden con una resolución inquebrantable: mantengan la línea. No dejen pasar ni a uno solo. En las profundidades del laberinto, Luca y Rebecca se yerguen sobre el cadáver de un monstruo insectoide gigante, con su objetivo, un enorme cristal resplandeciente, justo delante. Sus pensamientos se desvían hacia una comunicación reciente con la diosa. Ella le había informado de que la estampida de monstruos había comenzado en la superficie, pero una visión de la línea fortificada del gremio resistiendo con firmeza le aseguró que estaban preparados. Recuerda haber estado con Anne, expresando su confianza en que ella había cumplido bien con sus deberes. Ahora, sabía, la responsabilidad final recaía sobre sus hombros y los de Rebecca. De vuelta al presente, Rebecca le pregunta a su pequeño compañero, Bebe, si quiere esperar en la seguridad del reino divino. Luca añade rápidamente que Bebe es parte del grupo, notando su clara determinación de llegar hasta el final con ellos. Con el grupo unido, se vuelve hacia Rebecca y le pregunta si está lista. La expresión de ella es feroz y resuelta mientras confirma que ha estado preparada desde hace tiempo, declarando que ahora están entrando en la zona final. Ante ellos se cierne su objetivo, el núcleo del laberinto, una colosal esfera resplandeciente repleta de gigantescos guardianes insectoides alados. Sin dudarlo, Luca da la señal para avanzar. Se lanza a la refriega, un borrón de movimiento mientras esquiva y se abre paso entre los monstruos voladores, su espada desviando sus ataques mientras traza un camino hacia el núcleo. En un instante, un enemigo poderoso e invisible lo intercepta.
Luca apenas logra levantar su espada para bloquear el golpe aplastante, con los ojos desorbitados por la sorpresa ante la fuerza repentina y abrumadora. El misterioso asaltante aterriza con un golpe sordo, levantando una nube de polvo. A través de la bruma, un par de ojos afilados y brillantes se fijan en ellos. Cuando el polvo se asienta, se revela un guerrero alto y de complexión poderosa, el vasallo de la tierra. Se yergue con el puño cerrado, su voz resonando con autoridad mientras exige saber por qué hay humanos en este lugar. Luca solo puede mirar, atónito por la inesperada confrontación. El imponente guardián se mantiene firme mientras Luca explica su misión. Afirma que si no eliminan el laberinto, la estampida de monstruos resultante matará a un gran número de personas, y por eso han venido a destruir el núcleo. Mira al guardián a los ojos y le advierte que no se interponga en su camino. El vasallo de la tierra permanece completamente impasible, declarando que el destino de los que están en la superficie no tiene nada que ver con él. Su único deber, proclama, es velar por el crecimiento del núcleo hasta el final. Les dice que se rindan, pensando para sí mismo que Luca aún no se ha dado cuenta de que es un vasallo. Está seguro de que, incluso si los dos atacan juntos, es imposible que ganen. Les da un último ultimátum: si valoran sus vidas, deben dar media vuelta ahora. Sus ojos se entrecierran con fría intención mientras termina su advertencia, dejando claro lo que sucederá si lo desafía. Adoptando una postura de combate, promete matarlo sin piedad. La mano de Luca se aprieta en la empuñadura de su espada. Una gota de sudor le resbala por la sien mientras le devuelve la mirada, con una expresión que mezcla terror y sombría resolución. El vasallo de la tierra lanzó una última y seca advertencia. Sin prestar atención a la advertencia, Luca cargó hacia adelante, y el choque de sus espadas llenó la caverna con una lluvia de chispas. Sus rostros eran máscaras de sombría intensidad, la expresión del vasallo era fría e inquebrantable, mientras que Luca apretaba los dientes contra la fuerza bruta de su oponente. Inmediatamente se vio forzado a la defensiva, bloqueando por poco un brutal tajo descendente y desviando un pesado golpe del arma de asta del vasallo. El impacto lo hizo retroceder tambaleándose, y aprovechó el impulso para crear distancia entre ellos. Entonces cambió su enfoque, canalizando su magia para invocar una gran lanza de hielo dirigida a un insecto gigante cercano. Mientras se formaba el hechizo, el vasallo le aconsejó enigmáticamente que rezara por las bendiciones de la luna. La enorme lanza de hielo brotó del suelo. Observando desde una distancia segura, Rebecca notó con frustración que su caótico estilo de lucha no dejaba ninguna apertura para que ella pudiera apoyarlo. Su frustración creció al darse cuenta de que, a este ritmo, Luca nunca podría destruir el núcleo de la criatura. Bebe, sintiendo su agitación, saltó a su hombro para consolarla. Decidida a actuar, tensó su arco y disparó una flecha, pero el vasallo de la tierra esquivó el proyectil con despreciativa facilidad, provocando que Luca lo mirara con incredulidad. El vasallo ahora se encontraba directamente frente a Rebecca, con toda su atención puesta en ella. Luca se movió de inmediato para protegerla, advirtiéndole al hombre que no le pusiera una mano encima, pero Rebecca le gritó desde detrás de un fragmento de hielo que se apartara de su camino. Ignorando la advertencia de Rebecca, Luca decide actuar. Con una expresión decidida, agradece a sus compañeros por la oportunidad y les pide que distraigan al vasallo de la tierra solo un momento más. Inmediatamente pone en marcha su plan, desatando un rugiente león de fuego mientras lanza simultáneamente un hechizo de prisión de hielo, intentando atrapar a su poderoso enemigo en una caótica tormenta de elementos opuestos. El choque de fuego y hielo crea una enorme nube de vapor, que Luca utiliza como cobertura para saltar hacia atrás, creando distancia con el vasallo. Sin embargo, el vasallo de la tierra no se inmuta en absoluto. Destroza la construcción de hielo sin esfuerzo, preguntándose en voz alta si Luca de verdad creía que un simple destello de luz podría engañarlo. Pero al disiparse el hielo, no revela a Luca, sino a la pequeña criatura Jin, que aparece en una nube de humo. El vasallo se queda mirando, sorprendido por primera vez, al darse cuenta de que ha sido engañado con una farsa. La distracción fue un éxito. Habiéndose reposicionado, el verdadero Luca acumula su poder, su brazo brilla mientras se prepara para desatar su verdadero ataque, la gran lanza de hielo. Antes de que pueda lanzar el hechizo, el vasallo de la tierra acorta la distancia con una velocidad imposible. Aparece justo detrás de Luca, sujetándolo por la cabeza y el brazo con un agarre aplastante, deteniendo el ataque al instante. Observando desde lejos, Rebecca grita su nombre con horror. El vasallo, con expresión sombría, se prepara para asestar un golpe devastador al capturado e indefenso Luca.